Dios los siga bendiciendo ricamente. Los saluda de nuevo el hermano Parga. Vamos a dar lectura en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Es concerniente a la fe. Dice así la escritura en el capítulo 11, desde el primer versículo. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Fe es pisar donde no hay lugar para poner el pie. Es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Durante la persecución del siglo I, un humilde cristiano fue traído delante de los jueces. Él les dijo que no había nada que ellos pudieran hacer para sacudirlo, para persuadirlo, para convencerlo, porque creía que, si era fiel con Dios, Dios sería fiel con él. ¿Cree realmente que se irá a donde está Dios y su gloria?, le preguntaron. No solo lo creo, lo sé, dijo él. La fe cristiana es más que esperanza. Es esperanza que se vuelve certeza. Cerca de la conclusión de su anterior argumento, el escritor de Hebreos frecuentemente introducía la nueva dirección en que pensaba ir. Cuando advirtió a sus lectores del peligro que enfrentaban si se rehusaban a continuar su relación de pacto con Cristo, declaró: el justo vivirá por fe. En 10:38 nos dice la escritura. Esta cita de Habacuc es el único versículo del Antiguo Testamento que se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Lutero lo convirtió en el llanto de batalla de la Reforma. Si Lutero es el padre de la Reforma, este escritor es el abuelo, y Habacuc el bisabuelo. A este capítulo se lo ha señalado como la lista de los héroes de la fe, y es el capítulo favorito de mucha gente. Los cristianos hebreos corrían el peligro de retroceder. Ellos necesitaban fe para seguir adelante con Cristo en madurez y servicio. Después de su elaborada descripción de todas sus bendiciones y privilegios en Cristo, el escritor de Hebreos quiere señalar que la fe es lo esencial en la relación de pacto. La fe funciona más allá de la experiencia actual de la vida. La mejor definición de fe que jamás haya escuchado la dio una campesina sin educación, que era sabia en los caminos del Señor. Fe es pisar donde no hay lugar para poner el pie, que es el tema que di anterior. La filosofía que dice ver para creer es contraria a la fe. La fe no tiene nada que ver con los sentidos. Uno no necesita fe para creer lo que puede ver. El único lugar donde se puede aplicar la fe es en el área donde uno debe confiar en Dios por aquello que no se puede ver. La fe debe extenderse hacia el futuro y confiar en Dios. Esta es la manera de vivir del cristiano. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Cuando se escribió el libro de Hebreos, había una creencia popular según la cual el mundo se había hecho de material preexistente y, por lo tanto, tenía fallas. En esencia, el escritor contesta: no, Dios hizo el mundo de la nada. Él afirma: por la fe comprendemos, 11:3, su opinión no estuvo influida por el pensamiento popular, pues él estaba arraigado en otra creencia. Estaba convencido por la palabra de Dios y el sentido común.
Algunas personas creen que uno puede tener fe solo si se va contra el razonamiento y los datos disponibles, como si la fe fuera a creer en algo ciegamente. Fe no es la victoria sobre la razón. Dios nos da amplia evidencia sobre la cual basar nuestra fe. Pablo dijo enfáticamente que los pecadores no tienen excusa porque detienen la verdad acerca de Dios revelada en sus propias naturalezas morales y en la naturaleza. Jesús sometió la credibilidad de sus declaraciones a una prueba pragmática, la obediencia, dice en Juan 7:17, y un dato demostrable e histórico, la resurrección, Mateo 12:39 y 40. Una persona que rechaza el cristianismo porque no conoce los hechos que lo hacen confiable no es mala. En realidad sería tonto para él tener fe cuando sinceramente cree que los hechos se oponen a la idea. Cualquier investigación sincera, no obstante, revelará satisfactoriamente la prueba de que las declaraciones de Jesús y las promesas de Dios son verdaderas. Las dos razones más frecuentes para rechazar al cristianismo son su estándar moral elevado y el requisito de una voluntad entregada. Se ha dicho que los hombres muertos no relatan cuentos, pero el escritor afirma que Abel, aunque murió, habla todavía. Su primer ejemplo de una demostración de fe nos muestra una fe perpetua. Toda la historia está relatada en Génesis 4, del 1 al 15. Silencio. Los hombres están adorando. Representan las dos ideas de la religión halladas en el mundo hoy. Uno trae una ofrenda y es rechazada por Dios. Su hermano trae una ofrenda y es aceptada. En un arranque de ira, Caín se levanta y mata a su hermano Abel, y Dios le pone una marca y lo expulsa. ¿Por qué fue rechazada la ofrenda de Caín y aceptada la de Abel? Bueno, primeramente, como dice la Escritura, las obras de Caín eran malas. Leemos que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Génesis 4:3. Esto era un mikao, ofrenda de acción de gracias. Caín era orgulloso y altanero. Él reconoció que estos dones vinieron de Dios y estaba dispuesto a pagar lo debido, pero se rehusó a admitir que era un pecador y a hacer una ofrenda de sangre por sus pecados. Abel trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo vemos en Génesis 4:4, y ofreció un sebac, ofrenda por el pecado. ¿Y a quién se lo ofreció? Claro que a Dios. Abel se vio como pecador y reconoció que el cordero era su sustituto. Reconoció que la sangre representaba vida y, por lo tanto, hizo expiación por sus pecados. El sangriento cordero sobre su altar era un símbolo de Cristo. Debido a la fe de Abel, él ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Y, debido al sacrificio de Jesús, Abel, aunque murió, habla todavía. 11:4. Su segundo ejemplo podría llamarse fe trasladada. Lo poco que sabemos de Enoc se encuentra en Génesis 5:18 al 24. Enoc vivió en un tiempo de gran perversidad, pero él caminó con Dios y estableció un piadoso ejemplo para sus hijos. El escritor de Hebreos dice que él agradó a Dios y Dios lo trasladó directamente de la tierra al cielo sin pasar por la muerte. Enoc tuvo que haber tenido fe para agradar a Dios. La vida de fe es un caminar diario. El relato de una niñita lo expresa muy bien. Enoc fue amigo de Dios y él se iba a pasear con Dios todos los días. Un día ellos habían caminado un largo recorrido y estaba haciéndose tarde. Dios dijo: Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué simplemente no vienes a casa conmigo? Y lo hizo. Epicuro era un incomprendido. Él no argumentaba que nosotros debiéramos vivir en pecado desenfrenado y libertino, sino que exhortó a la gente a ver detenidamente la vida. Sí, dijo que el principal fin de la vida era el placer, pero algo agradable ahora podría lastimar después, o algo que duele ahora podría ser agradable después. El cristiano está convencido de que, a pesar de las dificultades en la vida de fe, Dios es galardonador de los que le buscan.
Uno podría preguntar, ¿por qué cambiar el presente por un futuro incierto? La respuesta cristiana es, no es incierto, el futuro es de Dios. Hace años, cuando los hombres usaban relojes de bolsillo con cadenas, un padre le prometió a su pequeño hijo un reloj. El niño inmediatamente amarró un pasador de zapatos al botón de su tirante y lo usaba donde quiera que iba. Cuando la gente le preguntaba el propósito del pasador que le colgaba, él contestaba con confianza, es por el reloj que mi papá me va a traerme de la ciudad. Él tenía fe en la promesa de su padre. Dios nos ha hecho muchas grandes y gloriosas promesas y Él es el fiel para cumplirlas. Así que mi querido hermano y amigo que me estás escuchando, Él es fiel. Si tú no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, hazlo, acéptalo, reconoce tu falta y que has pecado y Dios te ha de perdonar. Y Él cumple su promesa, que Él te cuidará todos los días hasta el fin del mundo y Él te llevará al lugar donde está, porque dice ahí su palabra, que Él ha preparado lugar para donde Él está, nosotros también estamos. Y ha preparado muchas moradas para donde Él esté, nosotros también estemos. Así es que creamos que Dios vive y Dios nos ama. Que Dios te siga bendiciendo. Se despide tu hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.